Muy bien, entonces, continuando con esta miscelánea, ahora entramos en esta segunda parte, en la cual vamos a trabajar, tal como habíamos planificado desde un principio, ¿no? Vamos a continuar ahora con el álgebra de funciones y vamos a trabajar un pequeño recordatorio acerca de lo que es la inyectividad, qué es una función inversa, y vamos a finalizar con un tema muy interesante y recurrente de trigonometría, que hace referencia a las transformaciones, ya sea de suma o resta producto, o también como de producto a sumas y restas, ¿no? Entonces, ok. Entonces vamos a comenzar con esta primera parte, ¿no? Que es una parte muy importante, el álgebra de funciones. ¿Qué es el álgebra de funciones? Básicamente, básicamente es la posibilidad de poder sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, una serie de funciones, pero restringido a una situación. ¿A qué se restringe el álgebra de funciones? Leamos, por favor. Si f representa una función, g también representa una segunda función, y x está en el dominio de ambas. Esto es muy importante. X está en el dominio de ambas. ¿Qué significa? Significa de que para poder realizarse las operaciones, y acá está clarito, para que puedan realizarse las operaciones, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que el dominio de esta función y el dominio de esta función tienen que tener un conjunto de intersección. O sea, en otras palabras, el dominio, profesor, ¿qué cosa es el dominio? El dominio son todos los valores que toma x, ¿no? De una función. En este caso, todos los valores de x de la función f, intersectado, acá le estoy poniendo igual, acá tiene que ser intersectado con el dominio, ya voy a poner acá, intersectado con el dominio de G, esto tiene que ser diferente del vacío, o sea, no puede ser vacío, no puede ser nulo, no tiene que tener una intersección. Entonces, nosotros siempre tenemos que entonces que garantizar primero que tenga justamente intersección. Si vemos que tiene intersección, o sea que hay un dominio en común, entonces recién yo puedo realizar el álgebra de funciones, ¿no? Entonces, tal como estamos observando acá. Esta situación se va a esclarecer mucho mejor con un ejemplo práctico. Vamos a ver dos ejemplos a continuación. El primero de ellos se trabaja de la forma más sencilla y elemental, que es justamente a través de ciertos puntos del plano cartesiano, o sea, de ciertas coordenadas. Por ejemplo, acá la función f está compuesta por la coordenada menos 1, 2, 0, 0, 2, 4, 3, menos 1 y 4, 3. Mientras que la función g está compuesta por 2, 0, 3, 4, 4, 7 y 6, 2. O sea, la función f tiene 5 coordenadas y la función g tiene 4 coordenadas. Y con ello me piden hallar justamente f más g. Voy a subir un poco más esto para que se pueda visualizar. Voy a subir un poquito, esto ya no cuenta, acá. Suficiente. Me piden f más g, f menos g, f por g y f entre g. Como previamente había mencionado, cuando nosotros tenemos un problema de este tipo en el examen de admisión, hay que garantizar primero que tengan intersección en sus dominios. En otras palabras, que sus dominios compartan valores en común. Por ejemplo, acá yo veo un 2, ¿no? La primera coordenada hace referencia al X en el G, y en el F acá está el 2, ¿no? En el G es 2, 0, y en el F es 2, 4, pero al fin y al cabo tengo que fijarme en esta primera componente, 2 y 2. También vemos en el 3, ¿no? Acá miren, 3 y 3. También vemos el 4 y el 4, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo formalizar esto? Dominio de F, ¿no? El dominio de F es igual a ¿quién? Es igual a S menos 1, a S que está figurando como 0, al 2, al 3 y al 4. O sea, las primeras componentes de este F. Y el dominio de G, ¿no? Voy a poner acá el dominio de G, sería 2, 3, 4 y el 6. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que el dominio de F sea intersectado con el dominio de G. O sea, ya en cuestiones y términos formales, ¿no? La intersección. ¿Cuál es la intersección? Pues la intersección sería el 2
sería también el 3, ¿no? Sería el 3. Acá en el dominio de F me faltó colocarle el 4, ¿no? Acá en vez de 4, de 4 le he puesto 5, ¿no? Acá no es 5, acá es 4. Acá es 4, ¿no? La intersección sería 2, 3 y 4, ¿no? Acá 2, 3 y 4. En otras palabras, estoy intersectando los dominios. Una vez que ya está definido eso, eso me va a permitir, pues, crear mi álgebra de funciones. Por ejemplo, acá me están diciendo F más G. ¿Cómo quedaría el F más G? ¿Cuántos elementos tengo intersectados? Tengo 3 elementos. Tengo al 2, el 3 y el 4. Entonces, en otras palabras, esto va a ser igual a 3 coordenadas. Coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo. ¿Y qué es lo que hago? Acá obviamente llavecitas, acá llavecitas, acá una coma, y coloco las primeras componentes, ¿no? Sería 2, acá sería la componente 3, y esta sería la componente 4. Profesor, ¿qué va en la siguiente? ¿Qué va en la segunda componente? Fácil. Van la suma de las imágenes, porque acá se están pidiendo la suma. Entonces, el F, cuando el X vale 2, ¿cuánto es? Profesor, 4, ¿ok? Con 4 ahí. ¿Qué quiere? Suma, ¿ok? Y el G, cuando el X vale 2, ¿cuánto sale? 0. ¿Y 4 más 0 cuánto es? Esto sería 4. Lo mismo, ¿no? F3, F cuando vale 3 sería menos 1. Y eso lo tengo que sumar con el G3, cuando G toma el valor X de la función G, toma 3, el valor 3, su imagen vale 4, entonces sería menos 1 más 4, lo cual me da 3. Y más rápido el tercero, sería F de 4 me da 3, más G de 4 me da 7, y 7 más 3 sería 10. De esta manera podemos encontrar justamente la suma de tanto la función f con la función g. O sea, previamente yo tengo que garantizar que exista una intersección de dominios, ¿no? O sea, y esto es de una forma puntual, porque estoy tomando justamente coordenadas. A continuación nosotros vamos a ver un ejemplo, ¿no? Un poco más completo en cómo yo puedo entender esta cuestión de la intersección de dominios. Profesor, ¿y cómo se hace la resta, la multiplicación, la división? Siguiendo el mismo patrón. Siguiendo el mismo patrón. Por ejemplo, si yo quisiera la multiplicación, ¿no? Otra vez voy a tener pues las tres coordenadas, ¿no? Ahí está, las tres coordenadas. Y ya sabemos de que los primeros elementos son 2, 3 y 4. Eso ya se conoce. Y lo único que tengo que ver es f. Cuando x vale 2, ¿cuánto es? 4. El g. Cuando el x vale 2, 0. ¿Qué se están haciendo? Multiplicando, profesor. O sea, 4 por 0 sería 0. F de 3, menos 1, profesor. ¿Multiplicado con quién? Con el g de 3 que vale 4. Menos 1 por 4 sería, profesor, menos 4. F de 4, ¿cuánto es? 3. Y g de 4 sería 7. Y como se está multiplicando, 3 por 7 sería 21. O sea, así de sencilla. ¿De acuerdo? Es así de sencilla. ¿No? Y más allá de que, por ejemplo, nos puedan pedir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. De repente nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a calcular 2f más 3g. Entonces acá no hay ninguna complicación. Otra vez, tres paréntesis, ¿no? 1, 2, 3. Las primeras componentes 2, 3, 4, ¿ya? Pero en el resultado, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si me piden, ¿no? Por ejemplo, 2f más 3g. Supongamos el primero nomás, 2. Cuando el f vale 2, el resultado te da 4. Pero como a ti te están diciendo el doble, ya no tomas al 4, tomas al doble, exactamente, tienes que obedecer. ¿Cuánto sería? 8. Si es que el g vale 2, ¿cuánto me da cuando g vale 2? 0. Tendría que pensar en el triple. Pero como el 0 es un valor, pues, no nulo, simplemente sería 0, y la respuesta sería, pues, 0 más 8, 8. O sea, creo que el dato más relevante, por ejemplo, sería cuando toma 3, ¿no? Por ejemplo, f de 3 es menos 1. Pero como te están diciendo el doble, entonces tomas menos 2. G de 3 vale 4, pero como te piden el triple, no pones 4, pones 12. Y la suma, ¿no? Sería menos 2 más 12, sería simplemente 10. O sea, la componente sería 3,10. O sea, simplemente es una cuestión de sintetizar la información que me brinda, utilizar correctamente las coordenadas, ¿no? Tomando en cuenta justamente esta restricción de la intersección de dominios. Entonces, esta situación es introductoria. O sea, básicamente esto es introductorio. Donde nosotros vamos a poder apreciar mejor este fenómeno es en esta pregunta.
Acá. Acá yo tengo una función, dos funciones, en realidad dos funciones, la función f y la función g. ¿No? Y esto es muy común también en exámenes, que hay que tenerlo en cuenta. La función f es una función partida, o sea, hay dos funciones en una, por así decirlo. O sea, por ejemplo, este es f1, f2. Acá la función g también está partida, es como un g1 y g2. Y cada una de estas funciones tiene sus propios dominios para cada una de sus partes. f1 toma este dominio de menos 3 a 0 abierto. Esta función f2 toma de 0 a 4. G1 toma de menos 2 a 2 y G2 toma de 2 a 5 abierto en 2. Y con ello te piden, ¿no? Lo clásico, que es justamente la suma, la multiplicación y la división. ¿Cómo lo voy a realizar? Fácil, fácil. Yo primero tengo que ver quién es el dominio de F y tengo que ver quién es el dominio de G. Entonces, nosotros vamos a hablar en forma global. ¿Quién es el dominio de F en forma global? En forma global, el dominio de F es el dominio de su primera parte unido con el dominio de su segunda parte. En otras palabras, sería desde menos 3, así, hasta 0, abierto, unión, ¿con quién? Con su segunda parte, que sería de 0 a 4. Ahí está, de 0 a 4, cerrado. Y lo mismo para el G, lo mismo para el G. El dominio de G, ¿cómo quedaría? Quedaría de menos 2 a 2, primerito, ¿no? De menos 2 a 2, así, menos 2 a 2, unión, abierto en 2, hasta 5. Ahí está. Este es el dominio de F, este es el dominio de G, ¿de acuerdo? Este es el dominio de F, el dominio de G. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que intersectarlo. O sea, ¿por qué? Porque yo quiero el dominio de F intersectado con el dominio de G. Entonces, es más, en esta parte nos podemos ayudar de gráficos para que esto sea más preciso. Por ejemplo, yo puedo hacer este gráfico, miren. Puedo poner acá mi recta X. Voy a poner de color rojo. De color rojo voy a poner para el F, ¿no? Dice que su dominio es de menos 3. Voy a poner acá menos 3 hasta 0, abierto. Luego de 0 hasta 4, ¿no? Ahí está. Listo. Listo, ¿no? De menos 3 a 0 abierto y de 0 a 4. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo es esta situación? Esta situación viene así, ¿no? Cerrado en 3, la primera parte, ¿no? Y abierto en 0. Ese es para la primera parte, ¿no? Abierto en 0. Esta es la primera parte. Y la segunda parte dice que sí toma al 0 y se va hasta ¿dónde? Y se va hasta 4. O sea, en conjunto y en conclusión, el F tiene dos partes, uno donde no toma el 0 y en otro donde sí toma el 0, pero al fin y al cabo viene desde menos 3 hasta el 4. O sea, esa es la primera, digamos, esa es la primera parte. Profesor, pero lo puedo tomar de menos 3 a 4, así, de golpe. No, la verdad que no. ¿Por qué? Porque cada dominio tiene un comportamiento diferente. O sea, hay una parte donde no se toma, por ejemplo, acá el 0, y otra parte donde sí se toma. Y cada una de las partes tiene un comportamiento diferente. Y nos damos cuenta acá en la regla de correspondencia. Para la primera parte es 2x más 1 y para la segunda x más 2. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Ahora, vayamos con G y lo vamos a colocar de otro color. Por ejemplo, lo colocamos de color azul. Menos 2, ¿dónde está? Menos 2 está más o menos por acá. Menos 2. Y se va hasta 2. ¿Dónde está el 2? El 2 está por acá. Listo. Entonces subo. Como es cerrado, acá está cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que sí toma el valor. Y acá también cerrado. Que sí toma el valor. Sí lo toma. Entonces, ahí está el conjunto. El primer conjunto. Y el segundo dice de que su segunda parte no lo toma. O sea, voy a ponerlo así imaginariamente. Se trata de lo mismo. Te lo pongo así como para diferenciarlo. Y lo dejo abierto. No lo toma. ¿Y se va hasta dónde? Se va hasta 5 cerrado. Voy a poner acá 5 cerrado. 5 cerrado. Y esto de acá es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a definir cuáles son las verdaderas intersecciones.
Ahí está, cerrado. Listo, se acabó. Muy bien. Entonces, de esta forma yo puedo definir cuáles son pues las partes que se están intersectando y cuáles son las partes que efectivamente yo voy a aplicar para el álgebra de funciones. Voy a utilizar el color verde para señalarle. Mucha atención, por favor. Miren, por ejemplo, acá yo veo una primera intersección. Yo veo que el primer bloque azul está intersectando a los dos bloques de color rojo. Por ejemplo, el primer bloque de azul intersecta al primer bloque de rojo en esta zona verde. En esta zona verde. ¿Cierto? En esta zona verde. Entonces yo voy a poner el primer bloque de azul, ¿de acuerdo? El primer bloque, este es el primer bloque, se está pintando de verde junto con el primer bloque de, ahí está, verde y verde. Listo. Luego, ¿qué más? Ese mismo bloque intersecta a una parte también de ¿quién? Del bloque de rojo, ¿no? Tal como estoy viendo acá de naranja. O sea que este mismo bloque de verde también, ese mismo bloque también toma la tonalidad naranja, ¿no? Y esa naranja también lo encuentro acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ese mismo bloque azul está intersectando a una parte del segundo bloque rojo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, veamos el segundo bloque azul. ¿Cómo se comporta? Voy a utilizar otro color, voy a usar un color verde. Este segundo bloque de color azul, ¿no? Que comienza en 2 abiertos y también en 5 cerrados, intersecta solamente al segundo bloque de color rojo que empieza en 0 y acaba en 4. Y lo intersecta solamente en esta parte. O sea, que el segundo bloque de G, ¿no? Es de color verde claro, acá. Y el segundo bloque del color rojo, o sea, del F, también va a tomar la tonalidad de verde claro. O sea, es así como se están relacionando. Y vuelvo a repetir para que esta parte quede clara. El primer bloque de azul, que es justamente la que está haciendo referencia a lo que estoy encerrando acá, de -2 a 2, intersecta una parte de ¿quién? De la primera zona de F, ¿no? Que lo hemos dibujado con rojo, ¿no? Lo intersecta de -2 a 0 y también intersecta a una parte de su segundo bloque que es de 0 a 4, ¿no? Y ahí está, lo hemos pintado primero con verde oscuro y luego con naranja. Y el segundo bloque de color azul intersecta solamente a la segunda parte de F, ¿no? ¿No? Por eso de que este es verde claro y este es verde claro. Entonces, de esa manera yo lo puedo relacionar, ¿de acuerdo? Esa es la relación. Entonces, profesor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Si es que a mí me piden, por ejemplo, para muestra un botón, F más G, yo tengo que ver todas las intersecciones respetando sus respectivas reglas de correspondencia. Por ejemplo, la primera intersección, ¿quién sería? El verde oscuro. Verde oscuro con verde oscuro. Mire bien, verde oscuro con verde oscuro. ¿Cuál es esa intersección? ¿No? ¿Cuál es esa intersección? Vamos a ver la intersección. La intersección empieza en 2 cerrados, ¿no? 2 cerrados, y acaba en ¿dónde? Acaba en 0 abierto. Mírese bien la primera parte de verde. En 0 cerrado y en -2 cerrado y en 0 abierto. Entonces voy a colocar así. Si es que el dominio es de -2 a 0, entonces el F más G, ¿cómo me quedaría? Me queda así. Verde oscuro, ¿para quién es? Verde oscuro para el F, ¿quién es? 2x más 1, profesor. Voy a ponerle acá. 2x más 1. Más verde oscuro para el G, ¿quién es? X cuadrado más 1, profesor. Y acá le voy a poner X cuadrado más 1. Entonces, ¿qué digo? Si el dominio es de -2 a 0, ¿ya? De -2 a 0, entonces su álgebra de funciones F más G me quedaría como X cuadrado más el 2X más el 2. Listo. Ahora vayamos para el siguiente, ¿no? El de color naranjita. Color naranjita, ¿dónde empieza? Empieza en, justamente, empieza en
0, ¿no? El color naranja empieza en 0, porque el primer bloque fue abierto, entonces el siguiente tiene que ser cerrado. Entonces, este empieza en 0 y se va ¿hasta dónde? Se va hasta el 2, ¿no? Cerrado también, ¿no? Se va hasta el 2 cerrado, ¿no? La parte de naranja. F naranja, ¿cuál es su regla de correspondencia? X más 2, X más 2. Y esto lo tengo que sumar ¿con quién? Con el G naranja. G naranja es X cuadrado más 1. X cuadrado más 1. O sea, cuando el dominio viene de 0 a 2, no, el dominio es de 0 a 2, entonces, ¿esto cómo me queda? Esto me queda como X cuadrado más el X, y esto más 2 más 1, 3. Ahí está. Ahora, profesor, hay una intersección más. Claro, es esta de verde clarito, que empieza justamente, empieza en el 2 abierto, ¿de acuerdo? Empieza en el 2 abierto, ¿ya? Voy a poner acá 2 abierto. ¿Hasta dónde? Hasta 4 cerrado. Ahí está, hasta 4 cerrado. Y cuando es verde clarito, ¿el F cuánto vale? X más 2, profesor. X más 2. Y esto lo tengo que sumar con G clarito, no, G pintado de verde claro, que sería X menos 4. O sea que cuando el dominio viene desde 2 abierto hasta 4 cerrado, la suma de F más G te quedaría X más X, 2X, y 2 menos 4 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando esto, ¿no? De menos 2 a 0 es esto. De 0 a 2 es esto. Y de 2 a 4 es esto. Y estos tres de amarillo representan ¿qué cosa? A la suma de F más G. Entonces, no necesariamente me tiene que venir una función con una única regla de correspondencia. Me pueden venir varias funciones y cada una de estas funciones puede tener más de una regla de correspondencia, pero el sentido es el mismo. Entonces, ¿cuál es uno de los requisitos para esta primera parte? Hay que dominar bien, pues, ¿no? La utilización de nuestros intervalos, ¿no? Hay que saber manejar, pues, ¿no? Nuestra recta numérica, ¿de acuerdo? Y esa es la base, ¿no? Para poder conseguir justamente los dominios que me van a dar como respuesta las imágenes respectivas, ¿no? En este caso estamos trabajando unos problemas cuyas funciones tienen, pues, no reglas de correspondencia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir ahora a la siguiente parte. Muy bien, entonces ya brindado esto del álgebra de funciones, que es muy importante, vamos a hablar acerca de la inyectividad. En palabras breves, la inyectividad es una propiedad de la función cuando para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. O sea, por ejemplo, yo tengo, ¿cómo se llama? Mi conjunto, ¿no? De partida, o mi dominio, y este es mi rango, ¿no? Este es mi rango, este es mi dominio. Yo tengo acá, por ejemplo, un elemento de x1 y acá un x2, ¿no? Y acá este rango tengo, por ejemplo, y1 y un y2. Este valor solamente puede ir con uno solo. Este valor también puede ir solamente con un único valor. O sea, no puede ir con más de, ¿cómo se llama? Más de un valor. Para cada elemento del dominio le corresponde un único elemento de rango. Gráficamente, por ejemplo, antes nosotros podíamos demostrar que una relación era una función como trazándole ¿qué cosa? Trazándole una recta vertical, ¿no? Así, trazándole una recta vertical. Y si esta recta vertical cortaba como máximo en un punto, decíamos que sí era una función, ¿no? Sí era una función. Y si cortaba en más de un punto, pues no era función. En esta parte es algo parecido, pero no precisamente igual. Yo tengo, por ejemplo, una gráfica y voy a tomar en cuenta esta misma gráfica de acá, que es la gráfica de una parábola. Ya tengo la certeza de que es función, pero ahora, si yo quiero saber si es inyectivo o no, yo tengo que hacer un trazo horizontal. Y vamos a ir con la misma lógica, tiene que acortar en lo más en un punto. En este caso corta en 2 puntos, ¿no? Entonces no sería inyectiva. Si bien es una función, esto no es inyectiva. ¿Se da cuenta? Entonces, para saber si es función, es una recta vertical, y para saber si es inyectiva, es una recta horizontal. Esto corresponde a un análisis gráfico, pero también hay un análisis operativo.
¿En qué consiste el análisis operativo, profesor? Fácil, mira. Si yo tengo una función, por ejemplo, f de x, que es 2x más 5, yo quiero probar que es inyectiva, entonces yo tengo que tomar dos valores, x1 y x2. Entonces, ¿qué hago? Hago el reemplazo, en vez de colocar x, pongo x1 y me quedaría pues 2x1 más 5. Y acá, obviamente, me va a quedar 2x2 más 5. Entonces, ¿cómo se demuestra operativamente la inyectividad? Voy a demostrarlo de la siguiente manera. Si f, voy a poner acá, si f, ¿de acuerdo? De x1 es equivalente, ¿de acuerdo? A f de x2, ¿de acuerdo? Entonces, x1 es igual a x2, ¿de acuerdo? Obsérvense, por favor, que no lo he mencionado al revés. Si yo tengo esto de acá, ¿no? Si x1 es igual a x2, entonces f de x1 tiene que ser igual a ¿quién? A f de x2. Esa es la condición para demostrar la inyectividad de una función. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo tengo x1 igual a x2. ¿Ya? Pues es la única manera con la que se puede demostrar esta parte, aparte del análisis gráfico. Entonces, yo hago el reemplazo justamente en sus f, ya sé que ya tengo 2x1 más 5 y 2x2 más 5. Se supone que tienen que ser iguales, entonces yo pongo 2x1 más 5 igual a 2x2 más 5. Obviamente operando, 5 con 5 se va, 2 con 2 se va, y queda que x1 va a ser igual a x2, lo cual es verdadero, y estaríamos demostrando de esa manera que esto de acá es inyectivo. ¿De acuerdo? Entonces, es de esa manera como yo puedo demostrar operativamente, aparte del análisis gráfico. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Acá me dicen que demuestre que esto sea inyectivo. Se sabe ya, ¿no? Tengo que colocar x1, x2, reemplazar y operar, ¿no? Básicamente operar. Profesor, ¿cómo lo voy a operar? Fácil, puedes hacer el famoso cruce, ¿no? Puedes generar un artificio. Profesor, ¿qué artificio? ¿Qué artificio? Por ejemplo, en esta parte yo pude haber colocado x2, ¿no? Hablando en el segundo miembro, que es lo mismo también para el primer miembro, pude haber colocado, por ejemplo, pude haber colocado x menos 5, ¿ya? X menos 5 más 8. Si yo coloco x menos 5 más 8, ya está, porque menos 5 más 8 es más 3. Y acá pongo x menos 2 menos 5. Entonces, ¿cómo me queda esto? Este x2 menos 5 entre x2 menos 5 me da 1, y esto quedaría aumentado ¿más cuánto? Más el 8 dividido entre ¿quién? Entre el x2 menos 5, ¿no? Y lo mismo me va a quedar en el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque si se da cuenta tiene la misma forma. Entonces, en la forma de acá también va a quedar 1 más 8, ¿no? Entre x1 menos 5, ¿no? Sabemos que el 1 con el 1 se va, el 8 con el 8 se va, y se va a quedar igualado el x1 menos 5 igual a x2 menos 5 con menos 5 se va, y se va a demostrar que x1 es igual a x2. Entonces, de esa manera es la forma operativa en cómo yo demuestro la inyectividad. Pero, ¿qué cosa es la inyectividad? Vuelvo a repetir, es justamente la característica de que a cada elemento del dominio le corresponde un elemento de rango. Ahora, más allá de esto, ¿para qué es importante? ¿Cuál es la importancia de demostrar la inyectividad? Porque al parecer resulta algo muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué es importante? Y yo coloco lo siguiente, ¿no? Este es muy sencillo. Para determinar la función inversa de una función, debemos garantizar primero que ésta sea inyectiva. O sea, justamente para eso sirve. Por ejemplo, tú tienes una función y tú quieres calcular la función inversa. Tú lo puedes realizar operativamente y te sale el resultado, ok, pero no necesariamente esta operación está bien. ¿Por qué? Porque previamente yo he tenido que demostrar que sea inyectiva. En otras palabras, tengo la función, demuestro que es inyectiva. Si es inyectiva, recién yo puedo comenzar a calcular su función inversa. De lo contrario, si no demuestro y calculo la función inversa y resulta que la función original no era una función inyectiva, entonces he perdido tiempo en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene función inversa aquellas que han demostrado ser inyectivas, ¿de acuerdo? Entonces, ya con eso, por ejemplo, yo quiero calcular, por ejemplo, ¿no? La función inversa de esta función.
de fx igual a 2x más 5. ¿Ya se demostró que es inyectivo? Sí, ya se demostró que es inyectivo. Entonces, como ya se demostró que es inyectivo, puedo calcular la función inversa. ¿Cómo, profesor? Ya sabemos que el fx se puede reemplazar como un y. ¿Es equivalente a cuánto? Es equivalente a un 2x más 5. ¿De acuerdo? Y para calcular la función inversa, lo que antes era y, ahora se convierte en x, ¿no? Con un asterisquito para guiarnos, lo que antes era x, ahora es y, con un asterisquito y estos más 5. Y simplemente consiste en despejar, ¿no? Eso sería x asterisquito menos 5 y luego el 2 pasa dividiendo y esto justamente sería la nueva función inversa. ¿Cuál es la función inversa de 2x más 5? Sería el x menos 5 entre 2. Pero ¿por qué me atreví a hacer esto? Porque ya previamente había garantizado de que era una función inyectiva. Muy bien. Espero que, bueno, estos puntos se hayan quedado claros, ¿no? Hayan quedado precisos y sea de mucha utilidad, ¿no? Muy bien.